primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Dentro de la estrategia del Colegio de Economistas está la difusión de conocimiento compartido, y quién mejor que en este caso con Inmo Basque, pues para compartir en este caso conocimiento en cuanto a la fiscalidad o la evolución de la fiscalidad en cuanto a la innovación. Voy a intentar ir relativamente rápido, que me han dicho que hay que ser muy estricto con el tiempo. Lo que voy a intentar hoy es ver cómo la deducción de I+D+I ha pasado a ser de una deducción desconocida, aunque igual es un poco exagerado el término, a estrella, que ahora mismo es la deducción estrella en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y ha pasado a ser la mimada de todas las deducciones de cara a las diferentes haciendas, ¿vale? ¿Y por qué? Pues en el caso concreto, por ejemplo, de la normativa vizcaína, pero el resto han ido parejas, ya en la antigua normativa, la 396, en su exposición de motivos ni siquiera hablaba del I+D+D como algo importante, pero ya existía esas deducciones, ya existían las deducciones por la inversión en I+D, ¿vale? Fue en la norma 6/2007, que modificaba a la 396, cuando ya en el preámbulo ahí ya daban una gran importancia a la inversión en I+D+I en las empresas como elemento, y además lo decía, fundamental para la competitividad empresarial, ¿vale? Y entonces ya la propia Hacienda empezó a priorizarla, a mimarla, ese proceso de mimo que estaba hablando. Por ejemplo, pasando antes, era una deducción que a la hora de aplicarla tenía unos límites sobre la base, sobre la cuota líquida, y desaparece esos límites, ¿vale? Por otro lado, clarifica muchos términos y muchas cuestiones de cara a su utilización, porque uno de los problemas que yo creo que planteaba era la seguridad que me daba a mí a la hora de utilizarla. Bueno, si Hacienda iba a valorar lo que es I+D como lo valoro yo, y lo iba a cuantificar como lo cuantifico yo, y empezó a tratar de forma también especialmente mejorada la explotación de esas patentes, ¿vale? Es decir, no solo invertir en I+D, sino en cómo lo voy a explotar y cómo voy a tener rendimientos de esa cesión, ¿vale? Y ya en la última reforma tributaria que hemos tenido, la norma foral 11/2013, en su preámbulo ya habla del I+D+I como un elemento de primera magnitud, para conseguir que las empresas sean competitivas y para conseguir que Vizcaya y el País Vasco en general, sus empresas sean competitivas. Vuelve a mimarla, sabes que ha salido en la última reforma fiscal, hay un porcentaje mínimo de tributación efectiva de todas las empresas, y una vez más la deducción de I+D+I se queda fuera, no se computa. O sea, es decir, una empresa podría pagar cero solo por este elemento, ¿vale? Pues es un ejemplo de cómo las diferentes haciendas entienden que la inversión I+D+I es fundamental. Y potencia, cosa que antes no estaba, el uso propio del I+D+I que uno se genera a sí mismo, que la empresa se genera y se la explota a sí mismo, ¿vale? Entonces es el ejemplo de Vizcaya en cómo ha ido poco a poco mimándose esa deducción de I+D+I, entendiendo que es de gran importancia, ¿vale? La inversión en I+D+I en términos porcentuales con respecto al PIB, el País Vasco siempre ha ido un poco a caballo históricamente entre el Estado y la media europea, hasta 2007, que despegó. Bueno, pues hubo un rally de I+D, por decirlo así, en todo el País Vasco, y se fueron acercando las inversiones en términos de PIB a las realizadas por la media europea, incluso superando, ¿vale? Vamos a ver que esto se refleja también en cómo se ha ido utilizando esa deducción de I+D+I por las empresas, y cómo han ido solicitando en diferentes haciendas a partir de esa fecha muchas más deducciones de lo que se hacía anteriormente. También hay que ver que 2008, 9, 10, 11, 12 son precisamente años no buenos para la inversión, pero las empresas, bueno, pues se han dado cuenta de la absoluta necesidad de invertir en I+D+I para salir adelante, ¿vale? ¿Por qué han invertido más a partir de esa fecha? Bueno, pues probablemente las ayudas han tenido que ver, y la conciencia también de distintas empresas, ¿vale? Y esto es lo que va a ayudar a que luego veamos que se convierta a partir de esa fecha en deducción estrella, ¿vale? Bueno, en cuanto a provincias, más o menos la evolución ha sido similar. Guipúzcoa siempre en términos de PIB ha invertido bastante más que el resto de las provincias, pero si vemos en cómo ha ido la evolución de las inversiones en I+D+I, han evolucionado en cuanto a crecimiento bastante similar, ¿vale? Aunque sí que es cierto que Guipúzcoa, pues por lo que fuera,
en su porcentaje de PIB ha invertido bastante más en I+D+I desde el 2001 hasta los tiempos actuales, ¿vale? Y vamos a pasar a ver cómo han ido utilizando las diferentes empresas, las diferentes haciendas, esas deducciones que Hacienda brinda a las inversiones de I+D+I. ¿Vale? Bueno, solo he conseguido datos, he tenido que mirar las memorias que las distintas haciendas han hecho sobre los usos de las distintas deducciones, y la verdad que me he vuelto loco y no he conseguido los de Álava, os pido disculpas, entonces tendré que explicar un poco qué es lo que ha hecho Vizcaya y Guipúzcoa en cuanto a la utilización que tienen las empresas de las deducciones que Hacienda brinda. Decíamos antes que en 2007 arranca una especie de rally en I+D+I, ¿no? Arranca, se disparan las inversiones que se hacían en términos porcentuales de PIB con respecto a los años anteriores. Entonces, si nos fijamos ahí en esa gráfica, vemos que se dispara tremendamente la solicitud de las deducciones. O sea, las empresas casi desde el principio ya andan ágiles y van solicitando esas deducciones, ¿vale? Sobre el I+D. No ha evolucionado en gran medida el porcentaje de deducciones que se daban desde los orígenes hasta ahora, aunque sí os decía antes que se han clarificado a partir de esa época también qué se entiende por I+D, y las empresas, bueno, pues también están más tranquilas a la hora de solicitar estas deducciones, ¿vale? Pero sí que podemos ver que del año 2007 al 2008 en Vizcaya concretamente se duplican las deducciones, ¿vale? Sí que hay un aumento de las inversiones en I+D en esa época, pero tampoco se duplica. En cambio, las deducciones sí que las empresas empiezan, siempre se han solicitado bastante deducciones a las empresas que hacían I+D+I, aunque se han quedado atrás en ese sentido, pero sí que la gente, bueno, pues tiene como menos miedo a utilizarlas o a solicitarlas, ¿vale? Y en Guipúzcoa, bueno, pues se ve que se duplica un año más tarde, pero más o menos arranca parecido. El ¿por qué se solicita antes, ahora en esta época más que antes, porcentualmente? Probablemente igual por una cuestión de conocimiento y de seguridad, ¿vale? Pues bueno, de que están más tranquilas a la hora de pedirlas. Vale. Bueno, en términos relativos que veíamos antes sobre el total de las deducciones, lo que os quería decir, si os fijáis ahí, de 2006 de 2007 a 2008 en Vizcaya y en Guipúzcoa de 2008 a 2009, esto es la deducción de I+D que solicitan las empresas en las diferentes haciendas con respecto a todas las deducciones que se solicitan. Pasa de ser una deducción que, hombre, tampoco es que estuviera abandonada antiguamente, pero no era ni por asomo la estrella, a ser la deducción que más se solicita, o sea, es decir, es la que más recaudación quita, por decir así, a Hacienda en estos momentos, en las diferentes haciendas, la deducción de I+D+I. ¿Por qué se da ese hecho? Bueno, pues probablemente porque se aumenta mucho la inversión I+D+I y se baja otro tipo de inversiones pues, por la crisis, ¿vale? Y ahí tengo una comparativa en Vizcaya y ahora sacaré en Guipúzcoa de la otra deducción, la gran deducción de estrella que tenía siempre la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación Foral de Guipúzcoa en comparativa con la de I+D+I. Históricamente siempre la de inversión en activos fijos, materiales nuevos, había sido muy superior porcentualmente a las deducciones de I+D+I, pero ya vemos que en 2008 se cambian las tornas y la deducción de I+D+I, al igual que en renta está la de vivienda, pues aquí es la deducción estrella, ¿vale? Este hecho se da en Vizcaya en 2008 y en Guipúzcoa pues un año más tarde, pero bueno, probablemente también un poco por la propia estructura de las empresas, o que son más industriales o menos, o lo que fuera, ¿vale? Sin más, os doy las gracias por la invitación y espero, bueno, pues que os haya gustado, que os haya servido. Me ha ajustado el tiempo. Muy bien, perfecto.